Una joven fue humillada por su maestro por no cumplir con sus expectativas. Años después, ella regresa y lo deja atónito con una inesperada revelación. El aire de la pequeña escuela rural estaba cargado de la expectativa de una mañana más de clases. Para Valeria, sin embargo, cada día en la escuela era un reto. No porque no amara aprender, sino porque el ambiente se había vuelto insoportable gracias a su maestro, el temido y estricto profesor Ruiz. Valeria era una joven de 16 años, con el cabello oscuro y ojos llenos de sueños. Su vida no había sido fácil, provenía de una familia humilde, y sus padres, campesinos dedicados, luchaban cada día por mantenerla en la escuela. Pero su situación económica no era lo único que la ponía en desventaja. Aunque era inteligente y apasionada por el conocimiento, sus calificaciones no reflejaban el esfuerzo que ponía en sus estudios, en parte por la presión constante que sentía bajo la mirada crítica del profesor Ruiz. El profesor Ruiz era un hombre mayor, con el cabello gris y la voz grave, cuya reputación de ser implacable y cruel con los estudiantes menos aventajados lo precedía. En su opinión, Valeria era una carga para la clase, un ejemplo de lo que significaba no tener futuro. Ruiz no perdía oportunidad para ridiculizarla frente a sus compañeros. Valeria, otra vez has fallado en resolver este problema. No entiendo cómo esperas llegar a algún lado en la vida si ni siquiera puedes comprender lo básico. Deberías considerar otras opciones, algo que no requiera pensar tanto, dijo Ruiz un día, mientras sostenía su examen lleno de tachaduras rojas. Las risas contenidas de sus compañeros resonaron en los oídos de Valeria, pero ella no respondió. Con el rostro enrojecido de vergüenza, se limitó a bajar la mirada y apretar los labios. Su única defensa era el silencio, un escudo contra las palabras que tanto daño le hacían. Pero en su interior, algo comenzó a encenderse, una chispa de determinación que, aunque pequeña, empezaba a crecer. Ese mismo día, al regresar a casa, Valeria encontró a su madre esperándola con una sonrisa cansada, pero llena de amor. El hogar era humilde, pero para Valeria siempre había sido un lugar de refugio. Su madre, al notar la tristeza en los ojos de su hija, la abrazó sin hacer preguntas. No te preocupes, hija. Sé que estás dando lo mejor de ti, y eso es lo único que importa. No dejes que nadie te haga sentir menos, le dijo, con una sabiduría que solo los años de lucha podían otorgar. Valeria asintió, aferrándose a esas palabras como un ancla en medio de la tormenta que era su vida en la escuela. Decidió que no dejaría que las palabras del profesor Ruiz definieran su destino. Esa noche, bajo la luz tenue de una lámpara vieja, Valeria estudió hasta que sus ojos no pudieron mantenerse abiertos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los días siguientes no fueron mejores. El profesor Ruiz continuó con sus burlas y críticas, minando la confianza de Valeria y recordándole constantemente su origen humilde. No todos pueden aspirar a grandes cosas, Valeria. Algunos de nosotros estamos destinados a quedarnos en la mediocridad, dijo Ruiz en una ocasión, mientras los demás estudiantes observaban en silencio. Pero lo que Ruiz no sabía era que cada una de sus palabras, en lugar de quebrar el espíritu de Valeria, estaba forjando una determinación férrea. Aunque no tenía las mejores notas, y aunque sus recursos eran limitados, Valeria decidió que un día demostraría a todos que su valor no dependía de la opinión de los demás. Un año después, Valeria terminó la escuela con calificaciones apenas suficientes para graduarse. En su discurso final, Ruiz hizo un comentario sarcástico sobre cómo no todos los estudiantes estaban destinados al éxito, mirando fijamente a Valeria mientras lo decía. La joven, con el corazón apretado pero la mente clara, decidió que ese sería el último día que permitiría que alguien la definiera. Con la poca ayuda que pudo obtener y mucho esfuerzo, Valeria consiguió una beca para una pequeña universidad en la ciudad. Allí, lejos de las críticas de Ruiz y de su pasado humilde, comenzó a brillar como nunca antes. Su pasión por la ciencia, que había sido sofocada por la burla, encontró el espacio para florecer. A lo largo de los años,
Valeria se dedicó a la investigación científica con una intensidad que la llevó a alcanzar logros que nunca había imaginado. Su trabajo en biotecnología revolucionó el campo, y pronto, su nombre resonaba en los círculos académicos y empresariales. No solo se convirtió en una destacada científica, sino también en una empresaria exitosa, acumulando una fortuna considerable gracias a sus descubrimientos. El recuerdo del profesor Ruiz se desvaneció en la mente de Valeria, hasta que un día, después de una conferencia en una prestigiosa universidad, recibió una carta inesperada. Era una invitación para recibir un premio en reconocimiento a sus contribuciones científicas, otorgado por una pequeña fundación local. El presidente de dicha fundación no era otro que el ahora jubilado profesor Ruiz. Valeria, sorprendida por la ironía de la situación, tuvo que decidir si aceptaría el premio de un hombre que una vez había intentado destruir su espíritu, o si lo rechazaría, dejando claro que su éxito no necesitaba la aprobación de aquellos que alguna vez la menospreciaron. Valeria sostenía la carta en sus manos, releyendo cada palabra con una mezcla de incredulidad y asombro. Nunca había imaginado que, después de tantos años, el nombre del profesor Ruiz volvería a aparecer en su vida, y mucho menos en un contexto como este. La carta estaba escrita con un tono formal, felicitándola por sus logros y resaltando su contribución al campo de la biotecnología. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue el nombre al pie de la carta, profesor Emilio Ruiz, presidente de la Fundación Educativa Montesinos. Las memorias de los días oscuros en la escuela, las humillaciones, las risas contenidas de sus compañeros y las palabras crueles de Ruiz, todo volvió a su mente con una claridad dolorosa. Sentada en su espaciosa oficina, Valeria sintió que el tiempo se había detenido por un momento, atrapándola entre el pasado que había intentado dejar atrás y el presente que había construido con tanto esfuerzo. ¿Por qué ahora?, murmuró para sí misma, mientras sus dedos acariciaban el borde de la carta. Durante años, Valeria había trabajado incansablemente para demostrarse a sí misma y al mundo que su valor no dependía de las opiniones ajenas. Había alcanzado el éxito por mérito propio, sin la ayuda de nadie, y ahora se encontraba ante una encrucijada: aceptar el premio y enfrentar a Ruiz cara a cara, o rechazarlo y dejar claro que no necesitaba la aprobación de un hombre que la había menospreciado. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las imágenes del pasado seguían rondando su mente, como fantasmas que se negaban a desaparecer. Recordó las lágrimas que había derramado en silencio, las noches en las que había dudado de sí misma y los momentos en los que había deseado rendirse. Pero también recordó el día en que dejó la escuela por última vez, prometiéndose que nunca permitiría que nadie la hiciera sentir inferior. ¿Qué debería hacer?, se preguntó una y otra vez. Decidió que, antes de tomar una decisión, necesitaba hablar con alguien de confianza. A la mañana siguiente, Valeria llamó a su mejor amiga y colega, Laura, una mujer inteligente y perspicaz que la había acompañado en su camino hacia el éxito. Laura, necesito tu consejo. Es algo que ha estado rondando mi cabeza desde ayer, dijo Valeria, cuando se encontraron en un café tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Laura notó la preocupación en el rostro de Valeria y la escuchó con atención mientras le contaba sobre la carta y la invitación. Así que ese mismo hombre que te hizo la vida imposible ahora quiere entregarte un premio, dijo Laura, pensativa. Es irónico, ¿no? Pero también entiendo por qué estás conflictuada. Valeria asintió, agradecida de poder hablar con alguien que conocía su historia desde el principio. No sé si puedo aceptar el premio, Laura. Me duele pensar en todas las veces que me hizo sentir que no valía nada. ¿Qué sentido tiene recibir un reconocimiento de alguien que no creyó en mí?, expresó Valeria, con un tono de frustración en su voz. Laura tomó un sorbo de su café antes de responder. Valeria, entiendo lo que sientes. Pero también debes considerar otra perspectiva. Aceptar este premio podría ser una manera de demostrar, no solo a él, sino a ti misma, cuánto has crecido. No se trata de darle la satisfacción de decir que tuvo algo que ver con tu éxito, porque no lo tuvo.
Se trata de mostrarle que, a pesar de todo lo que hizo, tú triunfaste. Eres una científica brillante y una empresaria exitosa. Nadie puede quitarte eso, ni siquiera él, dijo Laura, con una sonrisa alentadora. Valeria meditó sobre las palabras de su amiga. Había una verdad en lo que decía Laura: el premio no definía su éxito, pero podía ser una oportunidad para cerrar un capítulo de su vida que, aunque doloroso, la había hecho más fuerte. Tal vez tengas razón, Laura. Tal vez sea el momento de enfrentar a mi pasado, no con resentimiento, sino con la seguridad de que ya no me afecta. No necesito la aprobación del profesor Ruiz, pero podría ser interesante ver cómo ha cambiado él, si es que ha cambiado, reflexionó Valeria, sintiendo que su decisión comenzaba a tomar forma. Laura asintió, satisfecha de ver a su amiga tan reflexiva y decidida. Lo que decidas, sabes que estoy contigo. Pero sea lo que sea, hazlo por ti, no por él. Es tu momento, y nadie más debería influir en lo que elijas hacer, añadió Laura. Con esa conversación, Valeria sintió que había dado un paso importante hacia la resolución de su dilema. Sabía que aceptar el premio no cambiaría el pasado, pero sí le permitiría mostrar que ya no era la joven insegura que una vez fue. Era una mujer fuerte, capaz de enfrentar cualquier situación, incluso aquella que había temido durante años. Esa noche, Valeria tomó una decisión. Al día siguiente, redactó una carta de respuesta, aceptando la invitación a la ceremonia de entrega del premio. Lo haría no para obtener la aprobación de Ruiz, sino para demostrar que su éxito era resultado de su esfuerzo, y que ninguna humillación pasada podría quitarle lo que había logrado. Con la carta enviada, Valeria sintió una extraña mezcla de alivio y anticipación. Sabía que la confrontación con su antiguo maestro estaba cerca, y aunque no sabía cómo reaccionaría él, estaba segura de una cosa: esta vez, ella tendría el control. Los días siguientes a la decisión de Valeria fueron una mezcla de introspección y preparación. Aunque había decidido aceptar el premio y asistir a la ceremonia, el peso emocional de lo que esto implicaba no se desvanecía fácilmente. A medida que la fecha se acercaba, Valeria se encontraba repasando mentalmente las palabras que podría decir, las emociones que debía controlar y, sobre todo, el impacto que este momento podría tener en su vida. Valeria había cambiado mucho desde aquellos días de escuela, pero regresar al lugar donde todo comenzó traía consigo recuerdos que había enterrado durante años. Sabía que esta no era una simple ceremonia de premios, era un cierre, una confrontación final con su pasado. Laura, su confidente y amiga cercana, continuaba siendo su apoyo. Sabía que Valeria estaba luchando internamente, aunque tratara de mantener una fachada tranquila. Valeria, es natural que te sientas así. No es solo una ceremonia, es una oportunidad para liberarte de esos fantasmas del pasado. Has trabajado tan duro para llegar a donde estás, y esto es solo otro paso en ese camino, le dijo Laura durante una de sus conversaciones. Valeria asintió, sabiendo que Laura tenía razón, pero no podía evitar sentir la presión de enfrentarse a Ruiz después de tantos años. Una mañana, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, Valeria recibió un correo electrónico de la fundación que organizaba el evento. Era un recordatorio formal de la ceremonia, pero lo que llamó su atención fue un archivo adjunto, un breve resumen biográfico del profesor Ruiz. Curiosa, Valeria abrió el archivo y comenzó a leer. Descubrió que Ruiz se había jubilado hacía varios años, después de una larga carrera como educador en la misma escuela donde ella había estudiado. Lo que más le sorprendió fue leer que, en los últimos años, Ruiz había estado trabajando como voluntario en proyectos educativos para jóvenes de bajos recursos, algo completamente inesperado viniendo del hombre que una vez la había menospreciado. Esta nueva información dejó a Valeria reflexionando. ¿Era posible que el hombre que tanto la había herido hubiera cambiado? ¿O simplemente estaba buscando redención en sus últimos años? La incertidumbre la carcomía, pero también despertaba su curiosidad. A medida que se acercaba el día de la ceremonia,
Valeria decidió que no podía ir a ese evento sin saber más sobre Ruiz y lo que lo había motivado a invitarla. Era importante para ella conocer al hombre que él era ahora, no al que recordaba. Una tarde, impulsada por esta necesidad de respuestas, Valeria hizo algo que nunca había planeado, decidió visitar la pequeña ciudad donde se encontraba la escuela, su antiguo hogar. No quería enfrentarse a Ruiz antes de tiempo, pero sentía que estar en ese lugar, aunque fuera por un breve momento, podría darle la claridad que necesitaba. Condujo hasta la ciudad, y cuando llegó, estacionó su auto en una calle cercana a la escuela. Al bajar del auto, sintió una oleada de nostalgia y algo de ansiedad. Las calles y los edificios eran los mismos, pero todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Caminó lentamente hacia la escuela, observando los detalles que habían sido parte de su vida diaria tantos años atrás. Cuando llegó a la entrada de la escuela, Valeria se detuvo y cerró los ojos por un momento. Podía imaginar a la joven que había sido, cargando libros y tratando de pasar desapercibida bajo la mirada crítica de Ruiz y sus compañeros. Pero al abrir los ojos, se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde entonces. Decidió no entrar en la escuela. No era necesario revivir esos días, lo importante era que ella había superado ese pasado. En lugar de eso, se dirigió a un pequeño parque cercano donde solía ir a estudiar cuando necesitaba escapar del ambiente opresivo de la escuela. Se sentó en un banco y dejó que los recuerdos la invadieran. Mientras estaba allí, una señora mayor se le acercó y se sentó en el banco contiguo. Valeria la observó por un momento, notando que la mujer llevaba una bolsa de tela llena de libros. La señora, al darse cuenta de que Valeria la estaba mirando, sonrió amablemente. «Es un lugar tranquilo, ¿verdad?», dijo la señora, rompiendo el silencio. Valeria asintió, sintiéndose curiosamente cómoda con la presencia de la mujer. «Sí, lo es. Solía venir aquí a menudo cuando era más joven», respondió Valeria, sin dar demasiados detalles. La señora la miró con un destello de reconocimiento en sus ojos. «Pareces familiar. ¿Eras estudiante aquí?», preguntó con curiosidad. Valeria sonrió con nostalgia. «Hace muchos años. Solía estudiar en la escuela local, pero me fui hace mucho tiempo», explicó. La señora asintió, y por un momento, Valeria sintió que tal vez esta mujer podría ser una fuente de información sobre Ruiz. Decidió preguntar. «No sé si conoce al profesor Emilio Ruiz. Enseñaba en esa escuela cuando yo era estudiante», dijo Valeria, tratando de sonar casual. La señora sonrió con comprensión. «Conozco al profesor Ruiz. Es un hombre interesante. Estricto, eso sí, pero he escuchado que en los últimos años ha estado haciendo mucho por la comunidad. Se ha dedicado a ayudar a jóvenes que tienen dificultades, algo que me sorprendió al principio. Creo que ha intentado hacer las paces con algunas cosas del pasado», respondió la señora, con una mirada reflexiva. Valeria no supo cómo reaccionar a esa información. ¿Ruiz estaba intentando redimirse? ¿Había cambiado realmente? Estas preguntas la acompañaron mientras se despedía de la señora y regresaba a su auto. De camino a casa, Valeria reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Tal vez, la confrontación que tanto temía no sería como había imaginado. Tal vez, Ruiz ya no era el hombre que una vez la humilló, sino alguien que había reconocido sus errores y estaba tratando de corregirlos. Con esta nueva perspectiva, Valeria decidió que estaba lista para enfrentar la ceremonia, no con miedo o resentimiento, sino con la mente abierta y la confianza de que, pase lo que pase, ella había ganado. Había triunfado no solo en su carrera, sino también en superar el dolor de su pasado. Con la ceremonia acercándose rápidamente, Valeria comenzó a preparar no solo su discurso, sino también su mente y su corazón para lo que estaba por venir. A pesar de la información que había obtenido sobre el posible cambio en el profesor Ruiz, no podía evitar sentir una mezcla de emociones al pensar en enfrentarse a él. Había pasado tanto tiempo huyendo de ese dolor que ahora,
enfrentarlo de frente, parecía un desafío monumental. En su oficina, Valeria dedicaba tiempo a revisar sus notas, planear sus palabras y repasar las ideas que quería transmitir en su discurso de aceptación. Sabía que no solo se trataba de recibir un premio, sino de cómo se posicionaría frente a Ruiz y frente a quienes la conocieron en su juventud. Una tarde, mientras revisaba algunos apuntes, Laura la llamó. ¿Cómo te sientes, Valeria? La ceremonia está a la vuelta de la esquina. ¿Estás lista?, preguntó Laura, con la misma preocupación que había mostrado desde el principio. Valeria se recostó en su silla y suspiró. Estoy nerviosa, pero también tranquila. Es como si todo este tiempo hubiera estado preparándome para este momento. Sé que es importante para mí cerrar este capítulo de mi vida, y creo que finalmente estoy lista, respondió Valeria, con una mezcla de serenidad y determinación. Laura, al otro lado de la línea, sonrió. Me alegra escuchar eso. Sabes que estaré ahí para apoyarte. No tienes que enfrentarlo sola, dijo Laura, reafirmando su apoyo incondicional. Gracias, Laura. Significa mucho para mí que estés conmigo en esto, respondió Valeria, sintiendo una ola de gratitud hacia su amiga. El día de la ceremonia, Valeria se levantó temprano, queriendo asegurarse de que todo estuviera en orden. Eligió un atuendo que reflejaba su éxito y su confianza, algo que la hiciera sentir poderosa y en control. Mientras se arreglaba, no pudo evitar mirarse al espejo y recordar a la joven insegura que había sido, aquella que había temido tanto al juicio del profesor Ruiz. Ya no soy esa chica, se dijo a sí misma, con firmeza. Antes de salir de casa, tomó la carta de invitación y la guardó en su bolso. Era un recordatorio del motivo por el que estaba haciendo esto. No solo por el reconocimiento, sino por su propia paz interior. Laura pasó por ella para acompañarla a la ceremonia, y juntas se dirigieron al lugar donde se llevaría a cabo el evento. Durante el trayecto, ambas permanecieron en silencio, cada una inmersa en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, el lugar estaba ya decorado y listo para la ocasión, con varias personas presentes, la mayoría desconocidas para Valeria. Mientras caminaban hacia la entrada, Valeria sintió un nudo en el estómago. Sabía que en algún momento vería a Ruiz, pero no estaba segura de cómo reaccionaría. Laura, percibiendo su tensión, le dio un suave apretón en el brazo. Recuerda, Valeria, esto es por ti. Pase lo que pase, ya has ganado, dijo Laura, con una sonrisa alentadora. Valeria asintió, tomando aire profundamente antes de continuar. Una vez dentro, fueron recibidas por algunos de los organizadores, quienes le dieron la bienvenida y la guiaron hacia la mesa donde se sentaría. La ceremonia estaba programada para comenzar en 1 hora, lo que le daba tiempo suficiente para prepararse mentalmente. Mientras esperaba, Valeria observaba a las personas a su alrededor. Algunos de los rostros le resultaban familiares, antiguos compañeros de escuela que ahora la miraban con curiosidad y, quizás, un poco de asombro. Era evidente que su éxito había llamado la atención de muchos, incluso de aquellos que alguna vez la ignoraron o la subestimaron. De pronto, sintió una presencia a su lado. Al voltear, se encontró cara a cara con el profesor Ruiz. El tiempo había dejado sus marcas en él. Su cabello era completamente canoso, y su expresión, aunque familiar, parecía más suave, más reflexiva. Durante un momento que pareció eterno, ambos se quedaron en silencio, como si las palabras no fueran suficientes para expresar todo lo que sentían en ese instante. Finalmente, Ruiz fue el primero en hablar. Valeria, es un placer verte después de tantos años. He seguido tu carrera, y debo decir que me siento impresionado por todo lo que has logrado, dijo Ruiz, con una voz que, aunque controlada, dejaba entrever un toque de humildad. Valeria lo miró, intentando descifrar las intenciones detrás de sus palabras. Pero lo único que pudo percibir fue una sinceridad que no había esperado. Gracias, profesor Ruiz. No puedo decir que esperaba recibir esta invitación,
pero estoy aquí porque sentí que era importante cerrar un ciclo, respondió Valeria, con un tono que, aunque cortés, no ocultaba del todo las emociones mezcladas que sentía. Ruiz asintió, consciente de la tensión que aún existía entre ellos. Entiendo. Hay mucho que me gustaría decirte, pero no es el lugar ni el momento adecuado. Solo quiero que sepas que lamento profundamente si en algún momento te hice sentir menos de lo que eres. He tenido tiempo para reflexionar sobre mi carrera y me doy cuenta de que cometí muchos errores. Uno de ellos fue no ver el potencial que tenías, confesó Ruiz, con una mirada que reflejaba el peso de los años y el arrepentimiento. Valeria, sorprendida por la confesión, no supo qué decir de inmediato. Había imaginado este encuentro de muchas maneras, pero nunca así. Finalmente, tomó aire y decidió que la confrontación que tanto había temido ya no era necesaria. Agradezco que me diga esto, profesor. He pasado mucho tiempo cargando con ese pasado, pero hoy me doy cuenta de que no necesito seguir haciéndolo. Lo que fue, y he aprendido a ser más fuerte gracias a ello. Estoy aquí no solo por este premio, sino para demostrarme a mí misma que puedo superar cualquier cosa, respondió Valeria, con una mezcla de alivio y decisión. Ruiz asintió lentamente, comprendiendo que sus palabras no podían borrar el pasado, pero que tal vez podían abrir una puerta hacia el perdón. Espero que esta ceremonia marque un nuevo comienzo, Valeria, no solo para ti, sino para todos nosotros. Gracias por aceptar la invitación, dijo Ruiz, antes de despedirse con una leve inclinación de cabeza. Mientras lo veía alejarse, Valeria sintió que, aunque la confrontación había sido más pacífica de lo que esperaba, había logrado lo que necesitaba, enfrentarse a su pasado y dejarlo ir. La ceremonia estaba por comenzar, y Valeria, ahora más tranquila, se preparó para recibir el premio. Sabía que las palabras de Ruiz no cambiarían lo que había vivido, pero también sabía que el poder de su historia no radicaba en el dolor del pasado, sino en la fuerza con la que había superado cada obstáculo. La ceremonia comenzó con la llegada de más invitados y la formalidad de los presentadores, quienes resaltaban los logros de cada uno de los galardonados. Valeria, sentada entre la audiencia, escuchaba atentamente mientras los oradores hablaban de las contribuciones científicas y sociales de los premiados. Sin embargo, su mente no dejaba de repasar las palabras que había intercambiado con Ruiz momentos antes. Sabía que lo que diría frente al público sería crucial no solo para ella, sino también para cerrar un capítulo importante de su vida. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. El presentador se acercó al podio con una sonrisa cálida. Y ahora, damas y caballeros, es un honor para mí presentar a nuestra próxima galardonada, una mujer cuya historia de perseverancia y éxito ha inspirado a muchos. Con ustedes, la destacada científica y empresaria, Valeria Montes, anunció, mientras la audiencia aplaudía con entusiasmo. Valeria respiró hondo, sintiendo el peso del momento. Se levantó con gracia, ajustando su vestido con una mano mientras avanzaba hacia el escenario. El eco de los aplausos resonaba en la sala, pero su mente estaba enfocada en lo que diría y en cómo lo diría. Al subir al escenario y colocarse frente al micrófono, Valeria se tomó un segundo para observar a la audiencia. Rostros familiares y desconocidos la miraban con admiración, y entre ellos, distinguió la figura del profesor Ruiz, sentado en una de las filas traseras. En ese momento, Valeria supo que, aunque estaba a punto de hablarle a una multitud, en el fondo, se dirigía a sí misma. Gracias, comenzó, con una voz clara y serena. Es un honor estar aquí hoy, recibiendo este premio en reconocimiento a mi trabajo. Pero, más allá de los logros y los títulos, lo que realmente quiero compartir con ustedes es una historia, mi historia. La sala se sumió en un silencio expectante. Valeria continuó. Hace muchos años, fui una estudiante en esta misma ciudad. No era la mejor alumna, ni la más brillante, pero tenía algo que nunca dejé de lado, el deseo de aprender, de superar las adversidades y de demostrar, principalmente a mí misma, que podía lograr cualquier cosa que me propusiera.
Sin embargo, ese camino no fue fácil. Hubo momentos en los que me sentí pequeña, insignificante, como si mis sueños fueran inalcanzables. Valeria hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en la audiencia. Fui ridiculizada por no tener las mejores notas, por no provenir de una familia adinerada, por no encajar en el molde de lo que se consideraba exitoso. Pero fue precisamente en esos momentos, cuando todo parecía perdido, cuando encontré la fuerza para seguir adelante. No fue el apoyo de los demás lo que me impulsó, sino la determinación de demostrar que mi valor no dependía de las circunstancias, sino de mi voluntad de superarlas. Miró directamente a Ruiz, quien la observaba con una expresión seria, pero atenta. Hoy, al recibir este premio, no puedo evitar pensar en la ironía del destino. Aquellos que alguna vez dudaron de mí, hoy están aquí para reconocer mi trabajo. Pero este reconocimiento no es solo para mí, sino para todos aquellos que, como yo, alguna vez se sintieron menospreciados, que alguna vez pensaron que no tenían un lugar en este mundo. La audiencia permaneció en silencio, cautivada por las palabras de Valeria. Este premio simboliza más que un logro científico, es un recordatorio de que no importa de dónde vengas o lo que otros digan de ti. Lo que realmente importa es lo que tú crees de ti mismo y la fuerza con la que luchas por tus sueños. Hoy, estoy aquí no solo como una científica o empresaria, sino como una mujer que decidió no rendirse, que encontró en cada obstáculo una oportunidad para crecer. Valeria sintió una ola de emoción recorriéndola mientras terminaba su discurso. Quiero dedicar este premio a todos aquellos que alguna vez han sido subestimados. Que mi historia les recuerde que, con trabajo duro y perseverancia, pueden superar cualquier barrera, y que el pasado no define quiénes somos, sino las decisiones que tomamos a partir de él. Gracias, concluyó, mientras la audiencia estallaba en aplausos. Valeria dio un paso atrás, dejando que el sonido de los aplausos la envolviera. Mientras bajaba del escenario, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había dicho lo que necesitaba decir, había enfrentado sus miedos y había emergido más fuerte que nunca. De vuelta en su asiento, Valeria recibió las felicitaciones de quienes la rodeaban, pero su mente estaba fija en lo que acababa de suceder. Sabía que su discurso había sido más que una simple aceptación del premio, había sido un mensaje de cierre, una declaración de que había dejado atrás el dolor del pasado y que estaba lista para lo que viniera. Mientras la ceremonia continuaba, Valeria se dio cuenta de que, aunque el pasado nunca se podía borrar, sí podía redefinir su relación con él. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria. Tras el emotivo discurso de Valeria, la ceremonia continuó con los aplausos de los asistentes y el reconocimiento a otros galardonados. Sin embargo, Valeria apenas prestaba atención, su mente seguía procesando todo lo que había dicho y lo que ese momento significaba para ella. Había enfrentado sus miedos y había cerrado un capítulo doloroso de su vida. O al menos, eso pensaba. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Valeria se levantó para irse, sintiendo una mezcla de alivio y satisfacción. Sin embargo, antes de que pudiera salir del recinto, el profesor Ruiz se acercó a ella nuevamente. Esta vez, su expresión era aún más seria, como si llevara una carga que no podía seguir soportando. «Valeria, ¿podemos hablar en privado un momento?», pidió Ruiz, su voz denotando una urgencia que Valeria no pudo ignorar. Aunque sorprendida, Valeria asintió, dispuesta a escuchar lo que él tuviera que decir. Lo siguió hasta una sala más apartada, donde el bullicio de la ceremonia se desvanecía en un silencio incómodo. Ruiz tomó un respiro profundo antes de hablar. «Tu discurso fue muy poderoso. Me hizo reflexionar aún más sobre mis errores del pasado, pero hay algo que debes saber, algo que he llevado conmigo durante muchos años y que creo que debes escuchar», comenzó Ruiz, su voz quebrándose ligeramente. Valeria lo miró con cautela, preguntándose qué más podría agregar Ruiz después de su disculpa anterior. «Cuando eras mi alumna, fui consciente de la dureza con la que te trataba. Lo hacía porque, en ese momento,
veía en ti algo que yo mismo no podía aceptar, un reflejo de mis propios fracasos y temores. Ver a alguien con potencial, pero con una vida llena de obstáculos, me recordaba lo que yo mismo había perdido, confesó Ruiz, sus ojos reflejando un dolor que no había mostrado antes. Valeria frunció el ceño, sin comprender del todo. No entiendo, profesor. ¿A qué se refiere?, preguntó, con una mezcla de confusión y curiosidad. Ruiz continuó, su voz ahora más firme. Antes de ser tu maestro, fui un joven con grandes ambiciones, al igual que tú. Quería cambiar el mundo, pero fracasé. No alcancé mis metas y terminé siendo un maestro amargado, descargando mi frustración en estudiantes como tú. Pero tú tenías un fuego que no pude apagar, y eso me enfurecía, porque me recordaba lo que yo había perdido, dijo Ruiz, revelando un pasado que Valeria nunca había imaginado. Valeria sintió que las piezas comenzaban a encajar. La dureza de Ruiz, su crueldad disfrazada de disciplina, todo tenía una raíz más profunda de lo que ella había pensado. Lo que quiero decir, Valeria, es que he vivido con este peso durante muchos años, y ver en lo que te has convertido solo me hace darme cuenta de cuánto me equivoqué contigo. No mereces mi perdón, pero necesitaba decirte la verdad. Espero que puedas encontrar en tu corazón la manera de cerrar este capítulo, tal como dijiste en tu discurso, concluyó Ruiz, su voz ahora llena de una sinceridad que era imposible de ignorar. Valeria, conmocionada por la revelación, se quedó en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. No había esperado que Ruiz llevara consigo una carga tan pesada, ni que sus acciones fueran resultado de un pasado tan oscuro. Era como si, en ese momento, ambos estuvieran viendo a la otra persona bajo una luz completamente nueva. Después de un largo silencio, Valeria finalmente habló. Profesor, siempre pensé que su desprecio hacia mí era personal, pero ahora entiendo que todos llevamos nuestras propias luchas internas. No puedo decir que sus acciones fueron justificadas, pero puedo ver que ha cambiado, que ha reflexionado sobre sus errores. Y eso, para mí, significa que no fue en vano, dijo Valeria, con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Ruiz asintió, visiblemente aliviado por sus palabras. Gracias, Valeria. No sabes cuánto significa para mí escuchar eso. No puedo cambiar el pasado, pero espero que, al menos, podamos ambos seguir adelante, sin el peso de esos años, respondió Ruiz, con una leve inclinación de cabeza. Valeria lo miró, sabiendo que, aunque el dolor no desaparecería por completo, había encontrado un camino hacia el perdón, no solo hacia Ruiz, sino también hacia sí misma. Sí, profesor. Creo que eso es lo que ambos necesitamos, respondió Valeria, sintiendo que, por primera vez, había alcanzado una verdadera paz interior. Ambos se despidieron, y mientras Valeria salía de la sala, sintió que había dado un paso definitivo hacia la liberación de su pasado. No había victoria mayor que la de poder dejar atrás el rencor y abrirse a un futuro lleno de posibilidades. Mientras se dirigía hacia la salida del edificio, se encontró con Laura, quien la esperaba con una expresión de curiosidad y preocupación. ¿Todo bien, Valeria?, preguntó Laura, notando la expresión introspectiva de su amiga. Valeria asintió, con una sonrisa tranquila. Sí, Laura. Todo está bien. Creo que, finalmente, puedo decir que he cerrado este capítulo de mi vida, respondió Valeria, con una serenidad que no había sentido en años. Con la mente en paz y el corazón ligero, Valeria y Laura abandonaron el lugar, dejando atrás el pasado y avanzando hacia un futuro donde las heridas estaban, finalmente, sanando. La revelación y la conversación con el profesor Ruiz dejaron en Valeria una sensación de cierre que nunca había esperado encontrar. Había enfrentado no solo a la persona que más la había menospreciado en su juventud, sino también a las propias inseguridades que había arrastrado durante años. Ahora, con la carga del pasado levantada de sus hombros, Valeria estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Al día siguiente de la ceremonia, Valeria despertó temprano, sintiéndose más ligera de lo que recordaba en mucho tiempo.
Mientras observaba el amanecer desde la ventana de su apartamento, se dio cuenta de que, por primera vez, el futuro se le presentaba sin sombras. Ya no había nada que la atara al dolor del pasado. Decidió que era momento de tomar decisiones importantes sobre su vida y su carrera. Durante años, había trabajado incansablemente para alcanzar el éxito en su campo, pero ahora sentía la necesidad de buscar algo más, algo que le diera un sentido más profundo a su vida. Después de reflexionar sobre sus opciones, Valeria tomó una decisión que sorprendió a quienes la rodeaban. Decidió dedicar parte de su tiempo y recursos a ayudar a jóvenes que, como ella, habían enfrentado obstáculos significativos en sus vidas. Quería usar su experiencia y su éxito para inspirar y apoyar a otros que, de otro modo, podrían sentirse tan perdidos y desanimados como ella lo había estado una vez. Para comenzar, Valeria organizó una serie de charlas y talleres en varias escuelas de su ciudad natal, enfocándose en motivar a estudiantes que, como ella, provenían de entornos humildes y enfrentaban desafíos académicos y personales. Quería ser la voz de aliento que a ella le había faltado en su juventud y demostrarles que, con esfuerzo y determinación, podían alcanzar cualquier meta que se propusieran. Durante uno de estos talleres, Valeria se encontró con una joven llamada Sofía, una chica brillante pero tímida, que recordaba a Valeria mucho de sí misma a esa edad. Sofía, a pesar de su inteligencia, luchaba por mantener la confianza en sí misma debido a las constantes críticas que recibía de algunos de sus profesores. Después de la charla, Sofía se acercó a Valeria, con los ojos llenos de admiración. «Señora Montes, su historia me inspiró mucho. A veces siento que no soy lo suficientemente buena, que nunca podré alcanzar mis sueños, pero escucharla a usted me dio esperanza», dijo Sofía, con una voz temblorosa. Valeria la miró con ternura, recordando lo difícil que había sido su propio camino. «Sofía, nunca dejes que las palabras de los demás definan lo que eres capaz de lograr. Tu valor no depende de lo que otros piensen de ti, sino de lo que tú crees de ti misma. Sigue adelante, confía en tu potencial, y recuerda que cada obstáculo es solo una oportunidad para crecer más fuerte», le respondió Valeria, con una sonrisa alentadora. Sofía asintió, sintiendo una nueva chispa de determinación encenderse en su interior. A partir de ese momento, decidió que lucharía por sus sueños con todo lo que tenía. Esa noche, de vuelta en su hogar, Valeria reflexionó sobre lo que había logrado no solo en su carrera, sino también en su vida personal. Había transformado el dolor en una fuente de fortaleza y ahora estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Se dio cuenta de que, aunque había logrado grandes cosas en su campo, su mayor logro era haber encontrado la paz y el propósito en su vida. En las semanas que siguieron, Valeria continuó con su trabajo en la biotecnología, pero con un enfoque renovado. Decidió utilizar parte de sus ganancias para establecer un fondo de becas para estudiantes talentosos de escasos recursos, asegurándose de que tuvieran las oportunidades que ella había tenido que luchar tan duramente para conseguir. Un día, mientras revisaba los primeros candidatos para las becas, Valeria recibió una carta. Era del profesor Ruiz. Con curiosidad, la abrió y comenzó a leer. En la carta, Ruiz le agradecía una vez más por haber escuchado su confesión y haberle permitido liberarse de su carga. También mencionaba que había decidido retirarse completamente de la vida pública, pero que lo hacía con un corazón más ligero gracias a la oportunidad que Valeria le había dado para redimirse. Finalmente, expresó su deseo de que, aunque sus caminos probablemente no se cruzarían nuevamente, Valeria siguiera logrando grandes cosas y marcando la diferencia en la vida de otros. Valeria dobló la carta con una sonrisa. Había logrado no solo cerrar su propio capítulo de dolor, sino también darle a otro la oportunidad de redimirse. Era un recordatorio de que el perdón y la comprensión podían sanar heridas profundas, incluso aquellas que parecían imposibles de curar. Con la carta guardada en un cajón, Valeria se levantó y se dirigió a la ventana, observando el mundo con una nueva perspectiva. Sabía que su historia no había terminado, que había mucho más por hacer y por vivir. Y, sobre todo, sabía que cada paso que daba,
lo hacía con la certeza de que, finalmente, había encontrado su lugar en el mundo. El tiempo pasó, y la vida de Valeria Montes se transformó en una mezcla armoniosa de éxito profesional y compromiso social. La científica que una vez había sido ridiculizada por sus orígenes y habilidades académicas, ahora era reconocida no solo por sus logros en la biotecnología, sino también por su dedicación a empoderar a las nuevas generaciones. El fondo de becas que había establecido creció rápidamente, atrayendo a jóvenes talentosos de todas partes del país. Cada uno de esos estudiantes tenía su propia historia de lucha y Valeria se aseguraba de conocerlas todas. Se involucraba personalmente en el proceso de selección, queriendo darles a esos jóvenes la oportunidad que a ella le había costado tanto conseguir. Para Valeria, no había mayor satisfacción que ver a esos estudiantes alcanzar sus sueños, sabiendo que había jugado un pequeño papel en su éxito. Un día, después de una conferencia en una prestigiosa universidad, Valeria recibió un correo electrónico que la conmovió profundamente. Era de Sofía, la joven que había conocido durante uno de sus primeros talleres motivacionales. En el mensaje, Sofía le contaba que había sido aceptada en una de las universidades más reconocidas del mundo para estudiar ingeniería biomédica, un campo inspirado por el trabajo de Valeria. Gracias a usted, nunca dejé de creer en mí misma. Cada vez que me sentía insegura, recordaba sus palabras, y eso me dio la fuerza para seguir adelante. Espero algún día poder hacer por otros lo que usted hizo por mí, escribió Sofía. Valeria, al leer esas palabras, sintió una profunda emoción. Era en esos momentos cuando se daba cuenta de que el verdadero legado no estaba en los premios o los títulos, sino en las vidas que había tocado a lo largo del camino. La vida profesional de Valeria continuó evolucionando, llevándola a nuevos desafíos y oportunidades. Pero siempre se mantuvo conectada con sus raíces, con el propósito que había encontrado después de cerrar el doloroso capítulo de su pasado. Con el tiempo, Valeria decidió escribir un libro sobre su experiencia, no para destacar sus logros, sino para inspirar a otros. Titulado De las cenizas al éxito, una historia de superación, el libro relataba no solo sus luchas personales, sino también las historias de aquellos a quienes había ayudado. Quería que su historia sirviera como un faro para cualquiera que alguna vez hubiera dudado de su propio valor. El libro se convirtió en un éxito, y Valeria fue invitada a dar charlas y conferencias por todo el mundo. Sin embargo, a pesar de la fama que comenzó a rodearla, Valeria siempre se mantuvo humilde, recordando los días en que todo lo que tenía era la determinación de superar las expectativas que otros habían puesto sobre ella. Un día, mientras Valeria paseaba por su ciudad natal, decidió visitar el pequeño parque donde solía refugiarse cuando era una estudiante. Al llegar, se sentó en el mismo banco donde, años atrás, había reflexionado sobre su vida y su futuro. Observó a los niños que jugaban, a las personas que pasaban, y se sintió en paz. Era un día soleado, y Valeria cerró los ojos, dejando que la brisa cálida acariciara su rostro. Había llegado tan lejos, había superado tanto, y ahora estaba en un lugar donde podía decir con certeza que había logrado mucho más de lo que alguna vez había soñado. De pronto, sintió que alguien se acercaba. Al abrir los ojos, vio a una joven madre con su hija pequeña. La madre, al reconocer a Valeria, le sonrió tímidamente. «Disculpe, ¿es usted Valeria Montes?», preguntó, con una mezcla de respeto y admiración. Valeria asintió, sonriendo con amabilidad. «Sí, lo soy», respondió, con esa calma que la caracterizaba. La madre se inclinó hacia su hija, quien miraba a Valeria con curiosidad. «Ella es la mujer de la que te hablé, la que nunca dejó de luchar por sus sueños», le dijo la madre a la niña, con una sonrisa. La niña, con ojos brillantes, miró a Valeria y le dijo: «Cuando sea grande, quiero ser como usted». Valeria sintió un nudo en la garganta, pero su sonrisa se mantuvo firme. Se inclinó hacia la niña y le respondió con suavidad: «Y lo serás, solo nunca dejes de creer en ti misma». La madre y la niña se despidieron, continuando su camino,
mientras Valeria se quedó en el banco, sintiendo que, de alguna manera, su historia continuaba viviendo en los corazones de los demás. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de colores cálidos. Valeria sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que había encontrado su propósito, uno que iba más allá de cualquier reconocimiento o logro personal. Era un propósito que se basaba en la conexión humana, en el deseo de elevar a los demás y en la convicción de que, con determinación y coraje, cualquier barrera podía ser superada. Y con ese pensamiento, Valeria se levantó del banco y se dirigió a casa, lista para el próximo capítulo de su vida, sabiendo que, pase lo que pase, siempre estaría en control de su propio destino. Gracias por acompañarnos en esta inspiradora historia. Si te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para disfrutar de más relatos que te emocionen y motiven. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que toque el corazón. Nos vemos en el próximo video, hasta luego.